Entonces, segunda parte de esta clase número 14 de macroeconomía, y compartimos pantalla ya para retomar que se nos había cortado cuando estábamos hablando del balance del Banco Central. Ahí tienen, se está viendo ya, ¿no? Entonces, estábamos hablando del balance del Banco Central y decíamos que el principal pasivo del Banco Central es la base monetaria. El total de billetes y monedas que emite, para el Banco Central lo contabiliza como pasivo. Y decíamos que los tres principales activos, no son los únicos, pero los tres principales activos que tiene el Banco Central argentino y de cualquier país son: punto uno, las reservas en oro y divisas. Las reservas en divisas las obtiene de su relación con el sector externo, mientras que los títulos públicos los tiene por su relación con el sector público, es decir, con el Ministerio de Economía de la Nación. Y los redescuentos los tiene por su relación con el resto del sistema financiero, porque son préstamos otorgados a otros bancos. Pero para terminar esta partecita, yo les estaba diciendo que tomemos dimensión de la importancia de que para que un banco central, para que nuestro banco central pueda acumular reservas en divisas, reservas en dólares sobre todo, necesitamos que haya superávit comercial, porque si no pueden entrar las reservas porque hemos pedido prestado el tema de la deuda externa. Pero piensen que los importadores, las empresas en Argentina que importan, cuando tienen que pagar sus importaciones, recurren al Banco Central a comprarle las divisas y le entregan pesos. Entonces ahí disminuye ese activo, que son las reservas en oro y divisas, porque el Banco Central se las tiene que entregar a los exportadores, y a la vez disminuye el pasivo, o sea, la base monetaria, porque los importadores entregan pesos y esos pesos, al dejar de estar en circulación, el Banco Central los puede destruir, entonces está disminuyendo su pasivo o base monetaria. Ustedes saben que en contabilidad, si el activo baja, del otro lado no puede haber un aumento del pasivo. Tiene que haber un aumento del activo o una disminución de pasivo. Bueno, cuando los importadores le compran divisas al Banco Central, el Banco Central disminuye sus reservas y a la vez disminuye la base monetaria porque está absorbiendo pesos que le pagan los importadores. Al revés, cuando los exportadores le venden al Banco Central las divisas que obtienen exportando, el Banco Central aumenta su activo, aumenta las reservas, cosa que es bueno que el Banco Central pueda acumular reservas, y a la vez aumenta su pasivo por los pesos que emite para comprar esos dólares. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso hablamos de balance del Banco Central. Y debajo en el apunte tienen explicadas distintas formas de crear dinero primario. Por ejemplo, veamos dos de las que dijimos ayer, recién. Por ejemplo, puede aumentar la base monetaria cuando le compra las divisas a los exportadores y emite billetes para pagarlas. O hay otro ejemplo que yo había dicho al pasar en la parte anterior, que es que cuando el Banco Central le compra títulos públicos al Ministerio de Economía, porque aunque el Banco Central sea del Estado, es un organismo que tiene independencia con respecto al Ministerio de Economía. Entonces el Banco Central le puede prestar dinero al Estado, es una de sus funciones. ¿Y cómo hace? Bueno, recibe un título público emitido por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía entonces le debe dinero al Banco Central, y el Banco Central emite el dinero y se lo transfiere al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía pueda cubrir una parte de su déficit fiscal. Entonces, esa compra de títulos públicos aumentando el activo del Banco Central
a la vez le hace aumentar al Banco Central el pasivo si está emitiendo dinero. Son distintas formas de aumentar la base monetaria, distintas formas de crear dinero primario. Una cosa más con respecto al balance del Banco Central, y ya vamos a pasar a el siguiente punto. Acá yo puse otro pasivo, además de la base monetaria, las letras que emite el mismo Banco Central. Y ahí, ojo, porque no tenemos que confundirnos. Las letras que emite el Banco Central, las famosas LEBAC o LELIC, son títulos públicos, pero son distintos que los que emite el Ministerio de Economía. Los títulos que emite el Ministerio de Economía, cuando el Banco Central los compra, forman parte del activo del Banco Central, porque para el Banco Central son un derecho de cobro. Incluso los puede vender en el mercado abierto, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Estos títulos públicos, después el Banco Central los puede vender a otros bancos y por medio de los bancos al público. Son activos para el Banco Central los títulos públicos que emitió el Ministerio de Economía de la Nación. En cambio, el Banco Central puede emitir sus propios títulos, pero para endeudarse. Estas letras del Banco Central que figuran en el pasivo son las famosas LEBAC, letras del Banco Central, o LELIC, letras de liquidez. Las LELIC las inventó el gobierno de Macri, pero se siguen utilizando. Y esas letras del Banco Central, llámense NOVAC, LEBAC o LELIC, o los nombres que inventen en el futuro, esos títulos que emite el Banco Central le sirven al Banco Central para endeudarse, pero cuando el resto de los bancos compran esas letras que emite el Banco Central, atención, cuando el Banco Central le vende al resto de los bancos o al público esos títulos, ¿qué tienen que entregar a cambio las empresas o los bancos? Dinero. Entonces, el Banco Central aumenta su pasivo emitiendo estas LELIC o LEBAC, pero a la vez reduce su pasivo porque cuando recibe el dinero lo absorbe y al absorberlo lo destruye. Al destruir base monetaria, disminuye la base monetaria. Y este es un mecanismo que en Argentina se utiliza mucho cuando el Banco Central ve que hay un exceso de dinero en la calle, cuando el Banco Central ve que hay un exceso de dinero en los bancos. Entonces los induce a comprar letras o títulos emitidos por el Banco Central, a cambio de los cuales la gente o los bancos entregan dinero, y así el Banco Central puede reducir la base monetaria, puede reducir el dinero que hay en circulación en la calle o el dinero que hay en los bancos. Lo vamos también este tema a profundizar más adelante. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer hasta ahí? ¿Qué ganas reduciendo la base monetaria? A ver, Al haber más base monetaria había más. hay un ruido bárbaro en el micrófono de la persona que está hablando. A ver si podemos escucharte de nuevo la pregunta. A ver, sí, Roberto. A ver, te escuchamos. No, se escucha bien, ¿no? A ver, tratá de hacer la pregunta de vuelta. No drama. Si no, no se escucha. Hay algún problema en el sonido. Bueno, el último tema de hoy es, si ya vimos cómo el Banco Central emite el dinero primario, o sea, la base monetaria, ¿cómo es el proceso de creación del dinero secundario? ¿Cómo es esto que el resto de los bancos también emiten dinero? ¿Y cómo es que se empieza a expandir el proceso de expansión de ese dinero secundario?
Como dice el apunte, el proceso de creación del dinero primario está exclusivamente en manos del Banco Central. Lo que hace el resto del sistema bancario es emitir chequeras, dinero secundario. Juan, Sí, Juan, no entendí bien. Entonces, ¿qué valor tienen las letras? ¿Qué sería? ¿Sería como, no sé, como darles un algo y decirle que tienen ese valor en plata nada más? No. pero un algo, ¿cómo lo llamarías a ese algo? Un pagaré. Es un título, pero es Claro, como un como un pagaré porque pagaré. en algún momento el Banco Central se lo va a tener que devolver con intereses. ¿Cómo? Lo último, lo del interés. Esas letras son un título, y todo título público, el que lo compra está invirtiendo, porque después el que emitió ese título en algún momento va a tener que devolverlo en efectivo con intereses. Los que compran esos títulos, en este caso estamos hablando de las letras del Banco Central, lo compran haciendo una inversión, no le están prestando dinero, hacen una inversión, porque cuando venza el plazo de ese título, el Banco Central lo va a tener que devolver con dinero más los intereses correspondientes por el plazo que transcurrió. ¿Se entendió? Ahora sí, como un plazo fijo, algo así. Ponele. Como un pagaré, diría yo. Porque los títulos públicos, Andrea, y para todos, esto quiero que quede claro, cualquier título público es un título de deuda del Estado. Cuando el Estado lo emite, se está endeudando con la persona que lo compra. Y la persona que lo compra para tener una ganancia, no para hacer caridad. La persona que lo compra sabe que después el Estado le va a devolver el valor del título y además los intereses que correspondan. Por eso dijiste como un plazo fijo. Está bien en ese sentido la comparación. Ahora sí, pasamos al dinero secundario. Y lo vamos a hacer con un ejemplo numérico, chicos, porque si no es demasiada teoría. Vamos a ver cómo se expande el dinero secundario con ejemplos numéricos. Supongamos que el Banco Central decide un coeficiente de encaje del 20%. ¿Qué es el encaje? Atención, ¿qué es el encaje? Cuando los bancos reciben depósitos, el banco después utiliza el dinero que recibe en forma de depósito. Estoy hablando de los bancos comunes, los bancos comerciales, no el Banco Central. Cuando los bancos comerciales, sean estatales o privados, reciben depósitos, utilizan luego esos depósitos para otorgar ¿qué cosa? Préstamos. Préstamos, porque ese es el negocio de un banco comercial, cobrarte por un préstamo una tasa de interés alta. Entonces, el Banco Central les fija a los bancos, me cuesta mucho leer el chat mientras doy clases, chicos. Discúlpenme, pero no, me cuesta mucho leer los chats mientras doy la clase. Entonces, decía, los bancos, cuando reciben el dinero en forma de depósito, quisieran prestarlo todo, pero el Banco Central les tiene que poner un límite. Una partecita de los depósitos tienen que quedar en efectivo en el banco, porque después el banco puede venir gente que quiere retirar una parte de lo que depositó. Entonces, el encaje, atención al concepto, el encaje es la parte de lo que los bancos reciben de depósitos que no pueden prestar, que lo tienen que reservar en efectivo. Reitero, el encaje es el porcentaje de los depósitos que reciben los bancos que no están autorizados a prestar, sino que lo tienen que reservar como efectivo mínimo. Y el porcentaje de encaje, ese porcentaje que el banco no va a poder prestar, lo decide el Banco Central.
y lo puede cambiar todos los días si quiere. Vamos a suponer que el encaje en este momento es del 20%. Eso significa que por cada 10.000 pesos que un banco recibe de depósito, Verónica deposita en mi banco 10.000 pesos, el 20%, o sea, 2.000 pesos, yo lo tengo que dejar como efectivo de reserva, por los posibles retiros que puede haber en mi banco, algún cliente que quiera venir a retirar algo de lo que depositó. Los otros 8.000 pesos los puedo prestar, si suponemos un encaje del 20%. Ese 20% se dice en forma de coeficiente 0.2, 0.20, 20%. Y vamos a suponer también, última suposición para empezar nuestro jueguito, el año pasado lo hacíamos como un juego, que la cotización del dólar, para hacerla redonda, es de 100 pesos. Que en este momento un dólar es igual a 100 pesos al tipo de cambio oficial. El oficial, que hoy está a 78, vamos a suponer que un dólar es igual a 100 pesos. Entonces, todo el jueguito, todo lo que vamos a ver ahora, para ver cómo se expande el dinero, ustedes lo tienen escrito, ¿eh? Yo me baso en el apunte que ustedes tienen. Vamos a ir viendo cómo queda el balance de cada banco, empezando por el Banco Central. Entonces, miren. Punto 1, hay 6 puntos. Supongamos que en el momento número 1, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, le tiene que pagar 1.000 pesos de sueldo a un empleado. Y no tiene plata. Se gastó los impuestos que recaudó. No tiene pesos. Entonces el Ministerio de Economía tiene todo el derecho de recurrir al Banco Central y pedirle prestado esos 1.000 pesos. Esa es una de las funciones del Banco Central, prestarle al Ministerio de Economía para financiar el déficit fiscal. Entonces, ¿qué hace? El Ministerio de Economía emite un título público, en este caso, porque hay distintos tipos de título público, le emite una letra del Tesoro Nacional, es una forma de título público, le emite una letra del Tesoro Nacional, y el Banco Central la recibe en su activo, y a cambio emite un billete de 100 pesos que le entrega al Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía le pague el sueldo al empleado. ¿Se entiende lo que ocurrió? Sintetizando, Ministerio de Economía recibe 1.000 pesos imprimidos por el Banco Central, impresos por el Banco Central, para pagar el sueldo a un empleado. Entonces, el Banco Central, fíjense acá donde dice punto 1, todavía no lo de abajo. El Banco Central en su balance emitió, yo dije 1.000 pesos, eran 5.000. A ver, supongamos que eran 1.000 pesos entonces. Letras del Tesoro Nacional. Voy a cambiar acá el 5 por un 1, chicos. Ustedes después cámbianlo en el apunte también, por favor. El Banco Central emitió, repito, un billete de 1.000 pesos y se lo dio al ministro de Economía para que le pague el sueldo al empleado. Entonces el Banco Central tiene base monetaria 1.000 pesos y del lado del activo, porque ese pasivo tiene que estar compensado por un activo, tiene un título público, una letra emitida por el Tesoro Nacional. Así quedó el balance del Banco Central. Activo, letra del Tesoro Nacional. Derecho de cobro para el Banco Central. Y pasivo, base monetaria, el billete de 1.000 pesos que emitió. Ese es todo el balance del Banco Central en el punto 1. ¿Se entendió? Paso al punto 2. Sigue la historia. Ahora una empresa agroexportadora, supónganse Molinos Río de la Plata, exporta mercaderías y cobra $1.000. Hace una exportación y le pagan con $1.000.
entonces esos $1.000 los liquida, o sea, se los vende al Banco Central. El Banco Central recibe entonces en su activo esos $1.000 que cotizan a 100 pesos cada uno. $1.000 multiplicados por 100 pesos nos da en total 100.000 pesos. Quiere decir que ahora el Banco Central tiene en su activo, en el debe, no solo la letra de 1.000 pesos, sino que tiene 100.000 pesos. Lo tiene en billetes dólar. Son $1.000. Pero como el balance se hace en pesos, multiplicamos $1.000 por 100 pesos cada uno, el Banco Central tiene de reservas en divisas 100.000 pesos. Pero esos dólares, esos $1.000, tuvo que imprimir 100.000 pesos para pagárselos a Molinos. Entonces, ahora la base monetaria es de 101.000 pesos. Los 100.000 pesos que el Banco Central emitió para comprar los $1.000, más los 1.000 pesos que ya había emitido antes y que estaban en circulación en manos del empleado del Ministerio de Economía. Díganme si por favor se entiende la suposición que estamos haciendo en este punto número 2. Tengo una consulta, Juan. Sí, Vos dijiste que cuando el Banco Central crea dinero es un pasivo que aumenta, ¿no? sí. Y acá en el ejercicio este que vos estás mostrando, por ejemplo, la letra es un activo más, ¿la base monetaria no sería un pasivo que disminuye, que le está dando al Estado los 1.000 pesos? ¿Te estás refiriendo al punto 1 o al punto 2? A cualquiera de los dos en realidad, porque yo Cada lo vez, no sé, a ver, Matías, en el punto 1, el Banco Central emitió 1.000 pesos, es pasivo, sí, pero no se lo pero da al Estado. obtuvo un activo que es la letra que le transfirió el Ministerio de Economía y que en algún momento se lo va a tener que devolver. O sea, Sí, esta letra es un activo porque es un derecho de cobro para el Banco Central, un derecho de cobro contra el Ministerio de Economía. sí, Y en el punto 2, cuando la Molinos Río de la Plata, ponele, le vendió al Banco Central los $1.000, el Banco Central aumenta su activo en el rubro reservas en divisas, pero como le tiene que pagar esos $1.000 en pesos, emite 100.000 pesos. Entonces el pasivo del Banco Central, que es la base monetaria, termina siendo 101.000 pesos. ¿Qué duda queda en eso? ahora entiendo que tendría que hacer otro asiento más para cuando la plata se la da al Estado. Es cuando se genera el primer asiento, después tendría que hacer otro asiento más para cuando la base monetaria, de, por ejemplo, los 1.000 pesos se va al Estado y se disminuye el activo, el pasivo, digo. No, Matías, ahí hay un error. La base monetaria es un pasivo en el momento en que la emite. Acá no se usa la cuenta caja. ¿Mm? Para el Banco Central, el dinero que emite no es caja. El dinero que emite es base monetaria pasivo. El único asiento es este. En el debe, letras del Tesoro Nacional entra. Y en el haber, Sí, dinero que emite base monetaria. Entra como caja para el Ministerio de Economía, pero no para el Banco Central. ok, ¿De acuerdo? sí. Sigo porque si no, no vamos a terminar. Después ustedes lo profundizan y me preguntan todo lo que quieren la semana que viene. Punto 3. Supongamos que ahora, porque ahora viene lo interesante, por ahora Molinos Río de la Plata recibió 100.000 pesos en efectivo, que fíjate, Matías, para el Banco Central no figura como caja. Para el Banco Central esos 100.000 pesos de efectivo que le entregó a Molinos, para el Banco Central son un pasivo, son base monetaria. Pero Molinos lo recibe como caja y no lo deja en efectivo, va y lo deposita en algún banco. Vamos a suponer que lo deposita en el punto 3 en el Banco Nación. Lo deposita en el Banco Nación. Entonces, en el punto 3 aparece el Banco Nación y aparece efectivo, acá sí aparece caja, para el Banco Nación, 100.000 pesos, y del lado del pasivo el depósito en cuenta corriente que abrió la agroexportadora.
porque esos 100.000 pesos que depositó Molinos, todo depósito que un banco recibe, para ese banco es un pasivo. Entonces, el asiento del banco es, en el debe entra efectivo, en el haber pasivo, depósito en cuenta corriente. Todo banco le debe al depositante lo que el depositante depositó. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende cómo quedó la situación, chicos, o no? Sí. Hasta ahora la situación del Banco Central es esta. El Banco Central emitió en total 101.000 pesos. Esto es importante. El Banco Nación recibió estos 100.000 pesos en forma de depósito y tiene una deuda que es el depósito porque le entregó una chequera a Molinos y Molinos con esta chequera puede empezar a hacer sus pagos. Entonces el Banco Nación tiene la tranquilidad de que Molinos no va a venir a retirar estos 100.000 pesos en efectivo, porque va a utilizar la chequera como medio de pago. Ahí empezó el proceso de emisión de dinero secundario, chicos. El Banco Nación acaba de emitir la primera chequera. Y esa chequera se puede utilizar como medio de pago. Eso es dinero bancario. Pero miren cómo ahora se empieza a multiplicar el dinero bancario. Punto 4. Viene una pyme industrial, una empresa industrial, que quiere comprar una maquinaria y no tiene con qué y viene a solicitarle un préstamo al Banco Nación. Entonces el Banco Nación le presta de esos 100.000 pesos que tiene en efectivo, solo le puede prestar 80.000, porque recordemos que el 20% era encaje. Entonces, le presta a la pyme 80.000 pesos en efectivo, que la pyme se los lleva en efectivo, y le queda al Banco Nación solamente 20.000 de efectivo. Del lado del haber o del pasivo, sigue balanceando porque sigue estando el depósito en cuenta corriente de la agroexportadora por 100.000. Ahora, paso 5, este préstamo que recibió la pyme para comprar una maquinaria, no va a pagar la maquinaria en efectivo. Generalmente, primero lo deposita en un banco. Supongamos que lo deposita en el Banco Provincia. Todo esto está escrito arriba en el enunciado. ¿Me siguen? La pyme industrial pidió un préstamo por 80.000 pesos. Y supongamos que lo deposita en efectivo en el Banco Provincia. Entonces miren lo que ocurre. El Banco Provincia emite una nueva chequera, ahora a nombre de la pyme, por 80.000 pesos. Ya hay dos bancos que emitieron dinero bancario. El Banco Nación por 100.000 y el Banco Provincia por 80.000. Sin embargo, el efectivo que hay sigue siendo el mismo de siempre. Solamente que 20.000 pesos están depositados en el Banco Nación y 80.000 pesos están depositados en el Banco Provincia. Supongamos ahora, chicos, supongamos ahora, por todo esto, quédense tranquilo que está escrito en el apunte, supongamos ahora que viene un supermercado y le pide prestado al Banco Provincia dinero para hacer una ampliación. Como el Banco Provincia tiene 80.000 pesos en efectivo, tiene que prestar a lo sumo el 80%. El 80% de 80.000 es 64.000. Y el 20% de 80.000 lo tiene que dejar en su activo como efectivo, porque se lo exige el Banco Central. Entonces, sigue teniendo del lado del pasivo el depósito que había abierto la pyme, pero lo que no sabe el dueño de la pyme es que él depositó 80.000, pero en el banco solamente quedaron 16.000 pesos en efectivo. Así funciona el sistema bancario. Nosotros depositamos y tenemos la confianza de que emitimos cheques con la chequera, pero nuestro depósito no está respaldado por el suficiente dinero en efectivo, porque normalmente la gente no va a retirar
sus depósitos en efectivo. Entonces el banco presta el 80% de lo que recibió y solamente reserva el 20% que le exige el Banco Central. Acaba de prestar el Banco Provincia 64.000 pesos a un supermercado. Supongamos por último, porque esto podría seguir hasta el infinito, supongamos que el supermercado, esos 64.000 pesos de préstamo que recibió, va y los deposita en otro banco, en el Banco Galicia. Entonces el Banco Galicia recibe esos 64.000 pesos de efectivo y le abre una cuenta corriente al supermercado y le entrega otra chequera al supermercado con la cual el supermercado empieza a emitir cheques. No sé si se están dando cuenta de que la cantidad de chequeras, o sea, de dinero bancario que se emitió, 64.000 en el Banco Galicia, 80.000 en el Banco Provincia, 100.000 en el Banco Nación, es muy superior al dinero original, a la base monetaria que había emitido el Banco Central. Eso quiere decir que, aparte del dinero primario que el Banco Central emite, hay un dinero secundario que son las chequeras, que se empiezan a multiplicar y se empiezan a multiplicar hasta el infinito. Lo dejo como pregunta. La cuestión es que se empiezan a multiplicar. Y se empiezan a multiplicar, digo esto y hago una pausa para que me pregunten, se empiezan a multiplicar gracias a que existen nuevos préstamos y nuevos depósitos. Si no, no se multiplicaría de esta forma el dinero. Si no existieran los préstamos. Volvamos al Banco Nación. Cuando el Banco Nación recibió un depósito en efectivo de 100.000, eso se hubiera cortado ahí si no hubiera habido alguien que le pidió un préstamo y el Banco Nación prestó parte de lo que había recibido y ese préstamo terminó depositado en el mismo banco o en otro banco. Y a su vez el otro banco, de lo que recibió en depósito en efectivo, se quedó en efectivo solamente con el encaje y la otra parte lo prestó y ese préstamo generó un nuevo depósito en otro banco. O sea, se generan nuevos depósitos en la medida que los bancos dan nuevos préstamos. Si no hay nuevos préstamos, no habría tantos nuevos depósitos. Gracias a que se generan nuevos préstamos y nuevos depósitos, se va multiplicando el dinero secundario. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre esto, por favor, porque queda muy poquito tiempo. Preguntas específicas de algo que no se haya entendido de esto. Yo no sé si entendí bien, profe. A ver. Pero el Banco Central aumenta o disminuye el porcentaje de encaje para regular la emisión de dinero secundario. Excelente, excelente, Carolina. Eso iba a ser la conclusión. Muy bien. En la medida que el Banco Central no le guste que se expanda tanto el dinero secundario, lo que puede hacer el Banco Central es aumentar o disminuir el encaje. ¿Qué les parece? Aumentarlo. Aumentarlo. Porque si el Banco Central aumenta el encaje, el dinero se va a multiplicar menos, porque los bancos pueden prestar menos y los nuevos depósitos van a ser menores. Entonces, una forma que tiene el Banco Central de regular esta expansión secundaria del dinero es ir variando los coeficientes de encaje. Miren con qué vamos a finalizar la clase, chicos. Habíamos definido, ¿se acuerdan? Oferta monetaria. Habíamos definido oferta monetaria como la cantidad total de dinero que está disponible para transacciones. La oferta monetaria no es la base monetaria. La oferta monetaria se componía, dijimos, se compone de todo el efectivo que hay en circulación más el total de los depósitos en cuenta corriente. Los depósitos en cuenta corriente son el dinero secundario. En este ejercicio, en esta especie de ejemplo de jueguito que hicimos nosotros, el efectivo en circulación es de 1.000 pesos.
aquel billete de 1.000 pesos que el Banco Central había emitido para transferirle al Ministerio de Economía. Pero ¿cuánto es el total de depósitos en cuenta corriente? Y bueno, habría que sumar los 100.000 de depósitos en cuenta corriente en el Banco Nación, más los 80.000 de depósitos en cuenta corriente del Banco Provincia, más los 64.000 de depósitos en cuenta corriente en el Banco Galicia. Si no me equivoqué, eso suma 244.000. Por lo tanto, la oferta monetaria en este momento es de 245.000 y puede seguir aumentando todavía. La forma que tiene el Banco Central para regular esta expansión o multiplicación del dinero secundario es el encaje. Lo que descubrió Keynes, siempre Keynes, el genio de la macroeconomía, es que existe un número, y con esto terminamos hoy, existe un número que puede medir hasta dónde se va a multiplicar el dinero primario. Y ese número se llama multiplicador de la oferta monetaria. No confundirlo con el multiplicador keynesiano del PBI. Este se llama multiplicador de la oferta monetaria. Y es la inversa del coeficiente de encaje. 1 dividido el coeficiente de encaje. Repito, el multiplicador de la oferta monetaria es la inversa del coeficiente de encaje. 1 dividido el coeficiente de encaje. Como en este ejemplo el coeficiente de encaje era el 20%, o sea 0,20, 1 dividido 0,20, chicos, da igual a 5. Eso quiere decir que con este coeficiente de encaje, el dinero se podría haber multiplicado hasta 5 veces. Si el depósito inicial había sido de 100.000 pesos, si el depósito inicial en el Banco Nación, el primer depósito, había sido de 100.000 pesos, el dinero secundario se podría haber multiplicado hasta 500.000 pesos, pero no más. Se va multiplicando y se va multiplicando, pero no llega hasta el infinito, porque el límite lo pone el hecho de que hay un coeficiente de encaje. ¿Se entiende? Como conclusión por hoy, chicos, porque ya se nos va a cortar. El multiplicador de la oferta monetaria va a ser más alto cuando el coeficiente de encaje sea más bajo. Y el multiplicador de la oferta monetaria va a ser más alto cuando el coeficiente de encaje sea más bajo.